Hola, buenas noches, mi nombre es Guillermo, bienvenidos a este canal que se llama Apocalipsis Oficial. Estas son las noticias más importantes de hoy. Hoy el mundo despierta con una tragedia sin precedentes. Más de 600 escuelas en Irán han sido reducidas a escombros o gravemente dañadas por los bombardeos de los Estados Unidos e Israel. Lo más doloroso no son los ladrillos, sino las vidas. Ya se encuentran más de 1000 víctimas entre estudiantes y maestros, incluyendo un ataque directo a una primaria que dejó 175 casos fatales. Para las autoridades iraníes no fue un error de cálculo, sino un acto deliberado que han denunciado ante la ONU como un crimen contra la humanidad. Mientras las aulas se vacían por el miedo de la guerra que ha golpeado el corazón energético y nuclear del país, este viernes misiles alcanzaron la planta de Ardakan, el único centro de procesamiento de uranio en suelo iraní. Aunque se confirma que no hay fugas de radiación por ahora, el riesgo es latente. El Organismo Internacional de Energía Atómica advierte que un impacto cerca de la central provocaría un desastre nuclear que no respetaría fronteras y afectaría a toda la región. Irán no se ha quedado de brazos cruzados y ha lanzado drones y misiles que ya impactaron 2 puertos en Kuwait, mientras Arabia Saudita lucha por interceptar ataques dirigidos a su capital. En medio de este caos, el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, lo que significa que el petróleo y la energía del mundo están atrapados. Aunque el presidente Trump asegura que todo marcha según lo planeado, la realidad en las calles y la economía global es de pánico que crece minuto a minuto. Donald Trump extendió por tercera vez el ultimátum para que Irán abra el estrecho de Hormuz, fijando como nueva fecha límite el 6 de abril. Mientras el plazo se alarga, los bombardeos de Estados Unidos e Israel no se detienen, y el Pentágono ya evalúa un golpe final, que incluirá una invasión terrestre para tomar el control de las terminales petroleras y las reservas de uranio subterráneas en Irán. Esta parálisis energética provocó que el precio del petróleo subiera a $110 por barril, luego que la Guardia Revolucionaria de Irán declarara el estrecho oficialmente cerrado para cualquier barco aliado de Washington. El impacto financiero fue inmediato. Wall Street sufrió su peor caída desde la pandemia en 2020, ante el temor de un desabastecimiento global de combustible. En el frente de batalla, la violencia escaló durante la madrugada con ataques de misiles y drones de Irán y Hezbollah contra Tel Aviv, dejando casos fatales y heridos en Israel. Al mismo tiempo, el ejército israelí amplió su invasión terrestre en el sur del Líbano con la intención de anexar territorio, una operación que ya ha desplazado a más de 370,000 niños de sus hogares. Mientras tanto, en Washington, la política detiene las soluciones. Los líderes demócratas pospusieron hasta mediados de abril la votación para limitar los poderes de guerra de Trump, una decisión que sectores progresistas critican duramente por permitir que el conflicto continúe aumentando. Irán lanzó una ofensiva con drones suicidas contra la unidad 6900 en Tel Aviv, un centro logístico clave cerca del aeropuerto Ben Gurion. El ataque impactó con precisión el mayor centro de suministros del ejército israelí para desestabilizar su capacidad de movimiento rápido. Esta operación, parte de la 82 oleada de la promesa Veraz 4, responde a la invasión iniciada el 28 de febrero, que ya ha destruido más de 90,000 inmuebles civiles, 6,000 escuelas y ha causado la muerte del líder supremo, el Ali Khamenei. En el estrecho de Hormuz, la tensión ha escalado tras el ataque iraní a un buque portacontenedores de la isla Marsh. Irán ha tomado el control total de esta vía por donde pasa el 20% del petróleo mundial, advirtiendo que solo permitirá el paso a países no hostiles como Rusia, China, India o España, bajo autorización previa. Esta estrategia de asfixia marítima ha provocado que más de una veintena de embarcaciones sean alcanzadas o desviadas, disparando las alarmas en el comercio mundial. Ante la lluvia de misiles, el canciller iraní asegura que los soldados estadounidenses han abandonado sus bases en el Golfo para refugiarse en hoteles civiles, usando a la población como un escudo. Mientras tanto, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria emitió una alerta urgente pidiendo a los habitantes de la isla occidental alejarse de cualquier instalación militar de Estados Unidos o Israel, describiendo a estas fuerzas como cobardes,
que evitan el combate directo tras sufrir daños sustanciales en sus infraestructuras críticas. La Guardia Revolucionaria de Irán acaba de lanzar una amenaza directa a todo el personal de los centros industriales de los Estados Unidos e Israel en la región, ordenándoles abandonar sus puertos de trabajo de manera inmediata. El comunicado difundido por la agencia MERS News advierte que lanzarán ataques de represalia inminentes contra cualquier empresa que tenga accionistas estadounidenses o alianzas con el gobierno israelí, en respuesta a los bombardeos que han sufrido las industrias iraníes. La orden de evacuación no es solo para los empleados, sino también para los civiles. Irán ha ordenado a todos los residentes que vivan en un radio de 1 kilómetro de estas instalaciones industriales que abandonen sus casas hasta que los ataques concluyan. Esta medida busca, según el cuerpo militar, evitar que se pongan en riesgo vidas inocentes ante lo que describen como una respuesta necesaria a las agresiones iniciales el 28 de febrero. Esta nueva escalada ocurre mientras el ejército iraní mantiene su ofensiva con drones suicidas contra centros logísticos en Tel Aviv y refuerza el control total del estrecho de Hormuz. Con el precio del petróleo por las nubes y el cierre de las rutas comerciales clave, la amenaza a las industrias pesadas del Golfo agrava la crisis económica global y pone en alerta máxima a las defensas de los Estados Unidos, que ahora enfrentan una guerra de desgaste con su infraestructura crítica dañada. La crisis militar en el estrecho de Hormuz ha dejado de ser solo un problema de gasolina para convertirse en una amenaza de alimento a nivel global. Mientras la atención se centra en el petróleo, expertos advierten que el mundo se enfrenta a un shock alimentario sin precedentes. El motivo es crítico, y con el paso bloqueado y las plantas detenidas, casi la mitad del comercio mundial de nutrientes para cultivos está en riesgo, lo que impediría que se produzcan alimentos básicos en los próximos meses. El impacto ya se siente con fuerza en países de África y en el sur de Asia, donde los precios de la comida se han disparado. Sin embargo, incluso potencias como los Estados Unidos están sufriendo el golpe. Agricultores norteamericanos reportan facturas de fertilizantes que superan por $10,000 sus costos habituales, un gasto que los subsidios del gobierno apenas cubren a un 5%. La ONU estima de que no abrirse la ruta, 4,5 millones de personas más caerán en la inseguridad alimentaria aguda para el mes de junio. Esta asfixia económica es la respuesta de Teherán a la operación iniciada el 28 de febrero por los Estados Unidos e Israel, que resultó en la muerte del líder supremo el Ali Khamenei y gran parte de su cúpula militar. Bajo el mando del sucesor Mojtaba Khamenei, Irán no se ha quedado de brazos cruzados. Ha bloqueado el 20% del crudo mundial. Aparte de esto, mantiene una ofensiva constante con misiles a bases estadounidenses en instalaciones petroleras en toda la región, utilizando el control del estrecho de Hormuz como su arma más letal. Nos vemos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo. Buenas noches.